A continuación en tu pantalla vas a ver a dos personas diferentes, pero comparten algo en común. Ninguna de ellas cree en Dios. Nunca han ido a una iglesia, nunca han leído una Biblia, nunca han tenido un contacto con alguna persona cristiana. Y quiero hacerte una pregunta entonces. ¿A quién de los dos te acercarías para invitarlo a la iglesia? Seguramente te vas a acercar a la persona que está bien vestida. Seguramente te vas a acercar a la persona que comparte ciertas características externas contigo. Pero quiero decirte una cosa, mi amigo querido. Las dos personas necesitan de Dios. Las dos personas tienen un corazón vacío. Las dos personas necesitan esperanza. Pero ¿por qué nuestra mente nos lleva inmediatamente a buscar a aquella persona que se parece más a nosotros, que comparte tal vez la misma cosmovisión de vida que nosotros? Lamentablemente, nuestra mente es así, bañada por el pecado. Nos hace ver a las personas como inferiores muchas veces. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver que nosotros tenemos que aprender a mirar como Jesús miraba a las personas. De eso se trata la lección para esta semana. Así que bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática número 3. Hola mi amigo, quiero darte la bienvenida una vez más al repaso de la lección de la Escuela Sabática y quiero recordarte también que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que cada semana pueda llegarte la notificación de un nuevo video con el contenido del repaso de la lección. El día de hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, vamos a estudiar una lección muy bonita. El título de esta lección es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y esta lección la hemos dividido en dos partes. La primera parte vamos a ver cómo miraba Jesús, dos ejemplos. Y la segunda parte de la lección tiene que ver con algunos consejos para mirar como Jesús. Entonces, si estás preparado, aquí comenzamos. Vamos con la primera parte de nuestra lección. ¿Cómo miraba Jesús? Jesús veía a cada persona con los ojos de la compasión divina. Jesús veía a cada persona no como lo que eran en ese instante, sino como lo que podían llegar a ser. Y muchas veces, mi querido amigo, nosotros vemos con ojos presentes. Vemos sus cicatrices, vemos sus marcas, vemos su estilo de vida. Y más nos centramos en eso y no nos centramos en lo que pueden llegar a ser después del encuentro con Dios. Jesús miraba a las personas como lo que podían llegar a ser en el futuro. Jesús los miraba a través de los ojos de la salvación. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender a mirar como Jesús miraba a las personas. Mira, quiero que leamos un versículo bíblico. Vamos a buscar Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo. Esta es la historia de Jesús con un joven rico. El joven rico quería ser salvo, quería el reino de los cielos y había hecho de todo para obtenerlo. Sin embargo, le faltaba una cosa y el joven rico no sabía qué era lo que le faltaba. Y ante su pregunta, ante la cuestión de este joven delante de Jesús, Jesús lo miró con amor, Jesús lo miró con compasión, Jesús lo miró como un hijo. Mi amigo querido, ¿acaso estamos mirando así a las personas? ¿O las estamos mirando con desprecio? ¿O las estamos mirando como personas que no merecen conocer de Jesús? Aquí hay grandes enseñanzas y grandes lecciones que podemos aprender para nuestra vida diaria. Así que ahora vamos a ver dos ejemplos directos, dos encuentros directos de Jesús y dos maneras en cómo Jesús miró a las personas. El primer ejemplo que vamos a resaltar en esta lección es la del ciego de Betsaida. ¿Te acuerdas la historia? Vamos a recordar un poquito, ¿está bien? La curación del ciego de Betsaida es interesante. ¿Sabes por qué? Porque es el único milagro en el que Jesús lo hizo en dos etapas, en dos partes. La curación del ciego de Betsaida nos muestra algunas lecciones bien interesantes para poder aplicarlas en nuestra vida, de manera especial en el área de la testificación.
Jesús mostró además una evidente compasión por este ciego. Mira lo que dice el versículo bíblico para esta historia. Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocara. Quiero resaltar lo siguiente. El ciego no vino solo. ¿Quién lo trajo? Sus amigos, ¿verdad? Sus amigos vieron la necesidad de este ciego y lo trajeron donde Jesús. Aquí hay una lección poderosa para la testificación. Muchas personas nunca vendrán por su propia cuenta buscando a Jesús. Nunca van a ir solas a buscar a Jesús, a menos que nosotros los llevemos. Así ocurre en la vida, mi querido amigo. Hay veces nos desesperamos y decimos, pero si esa persona está sufriendo, le está yendo mal en la vida, ¿por qué ni siquiera en esa situación busca a Jesús? La vida es así, el ser humano es así, y allí jugamos un rol muy importante. Muchas personas, a pesar de su situación en la que se encuentran, nunca van a ir donde Jesús, a menos que nosotros los llevemos. Hay personas que estarán abiertas al Evangelio cuando en primer lugar logremos solucionar sus necesidades físicas. De repente conoces a alguien a tu alrededor que no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene dinero, no tiene trabajo. Yo te aseguro que si nosotros lo miramos como Jesús los miraría y atendiéramos sus necesidades, esas personas automáticamente acudirían a los brazos de Jesús. Necesitamos hacer esa parte importante para la testificación. No podemos esperar que las personas vayan solitas a buscar a Dios porque o no conocen el camino o no tienen fuerzas para ir. Así que, mi amigo, la lección que podemos aprender de esta historia es que nosotros tenemos que llevar a las personas a buscar a Jesús cuando después hayamos solucionado sus necesidades. Otro detalle que resaltar de esta historia es que posiblemente este ciego no haya tenido mucha fe en Jesús. Tal vez este ciego ni creía que Jesús lo podía sanar, pero sus amigos sí tenían fe. Sus amigos sí creían que era posible que Jesús lo podía sanar. Y fue por esa razón que sus amigos lo cogieron y lo llevaron donde Jesús. ¿Te das cuenta, mi amigo querido, que en nuestro alrededor hay muchas personas que sufren con su misma situación año tras año? Se vuelven a golpear con la misma piedra. Y en nuestra cabecita nos ponemos a pensar y decimos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué es que esta persona sigue sufriendo con lo mismo? ¿Por qué es que esta persona no busca a Dios? Nunca vamos a entender la mente de otro ser humano. Pero sí podemos hacer algo por ellos, y es llevarlos donde Jesús. Nuestro papel es ser presentadores de Jesucristo. Mira lo que la historia bíblica sigue diciendo con respecto a la historia del ciego de Betsaida. Marcos 8:23 dice, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Versículo 24 y 25. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hay algunas razones importantes por las cuales Jesús sanó en dos etapas a este ciego. Mira, mi querido amigo, Jesús pudo haberlo sanado de una sola vez, en un solo instante, pero lo hizo en dos etapas. Y posiblemente fue por estas dos razones. Número uno, Jesús lo sanó en dos etapas a este ciego porque primero tenía compasión por este hombre. Yo no sé si tú en algún momento has estado en algún lugar bien oscuro y luego has salido a un lugar donde había luz. ¿Cómo estaban tus ojos? ¿Podías ver claramente? No, ¿verdad? Tus ojos recién se estaban adecuando a la luz. Lo mismo le pudo haber ocurrido a este ciego. Y Jesús sabía
Jesús conocía la situación de este ciego. Entonces Jesús tuvo compasión, fue amable con este ciego. Le preguntó, ¿puedes ver? ¿Logras ver algo? El ciego le dijo, no veo, veo a las personas como árboles que están andando. Y nuevamente Jesús le puso sus manitos para sanarlo por completo. Jesús fue amable con este ciego, entendió su situación, comprendió la manera en la que se encontraba. Segunda razón, Jesús le dio un segundo toque a este ciego. Y cuando le dio el segundo toque, o cuando lo sanó en la segunda etapa, este ciego pudo ver completamente y claramente, dice la Biblia. Acá hay una lección poderosa, mis amigos. Tal vez Jesús necesita darnos también a nosotros un segundo toque. Tal vez Jesús necesita curarnos de la ceguera espiritual. Porque sólo así recién lograríamos ver a las personas claramente en la situación en la que se encuentran. Tal vez a diario nosotros pasamos delante de personas pobres, enfermas, que necesitan de ayuda y ni cuenta nos damos, porque estamos cegados espiritualmente. Necesitamos que Jesús nos toque y nos sane de la ceguera espiritual para ver a las demás personas como Jesús las vería. Mi querido amigo, tal vez tú necesitas un segundo toque. Tal vez yo necesito un segundo toque. Dejemos que Jesús nos toque para ver a las personas como Él las vería. Vamos a una segunda historia. Otro encuentro increíble que Jesús tuvo fue con la mujer samaritana. ¿Sabes cómo se encontró Jesús con ella? Te voy a contar un poquito la historia. Jesús tenía que ir hasta Galilea. Y una de las formas para llegar hasta Galilea era pasar por Samaria, pero habían también otras formas. Sin embargo, Jesús decidió pasar por allí. Los judíos durante muchos años habían evitado a toda costa pasar por Samaria. No se llevaban con estas personas. Las veían como despreciables porque tenían otras costumbres y otros principios. Pero el objetivo de Jesús al pasar por Samaria era enseñarle a sus discípulos que aún esas personas necesitaban conocer del reino de los cielos. Así que Jesús pasó por Samaria y se encontró con esta mujer samaritana. Su encuentro fue en un pozo. Jesús comenzó a conversar con ella. La mujer se abrió y comenzó también a contarle algunas cosas a Jesús, hasta que finalmente Jesús le dice, ¿no? Si tú supieras quién te habla, si tú sabrías quién soy yo, tú me pedirías a mí agua de beber, y el agua que yo te voy a dar es una agua que va a calmar tu sed por completo. Mira lo que el versículo bíblico dice de esta historia tan fascinante. Juan 14:15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Mi amigo querido, esta mujer abrió su corazón a Jesús y le mostró cuánta necesidad había en su vacío corazón. Jesús atendió su necesidad. Jesús le abrió también su corazón, la hizo sentir bien. Esta mujer tenía un pasado doloroso, un presente triste, un presente sin esperanza. Esta mujer humanamente estaba condenada a la destrucción, al fracaso, a la miseria. No había humanamente esperanza para ella. Pero Jesús no la vio como era, sino que la vio como lo que podía llegar a ser. Mis amigos, aquí hay una lección fascinante para nosotros. Una vez más, no podemos ver a las personas como lo que son, porque tal vez nos pueden desanimar. Tal vez si vemos a las personas como lo que son ahora, ni ganas daría de compartirles el Evangelio. Pero nosotros no podemos verlas así. Tenemos que verlas como Jesús las vería, transformadas, como candidatas para el reino de los cielos. Mira lo que la sierva de Dios dice en una cita tan bonita. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Deseado de todas las gentes, página 224. Mi querido amigo, hay personas menos pensadas que están abiertas al Evangelio. Piensa en aquella persona que es maltratada por la sociedad,
Piensa en aquella persona que es mal vista por la sociedad. Aún esa persona, su corazón está abierto y puede estar atento a la palabra de Dios. Y tu misión, mi misión, es buscar esas personas y hablarles del maravilloso amor de Dios. Todas las personas tienen el derecho y la necesidad de escuchar del amor de Dios. Así que, mi querido amigo, aquí hay una lección más para tu vida y para mi vida. Hay que compartir las buenas nuevas a cualquier persona. Hemos llegado a la segunda parte de la lección. Y la segunda parte de esta lección tiene que ver con algunos consejos prácticos para mirar como Jesús miraba. Vamos con el primer consejo. El primer consejo tiene que ver con comenzar a testificar en el lugar donde nos encontramos ahora. Sabes, mi querido amigo, Jesús enseñó a sus discípulos a testificar, a hacer la obra misionera en el lugar en el que se encontraban. No había una necesidad por qué salir lejos a otro lugar sin antes haber testificado en tu propia zona, en tu propio hogar, en tu propia familia, en tu propio vecindario, etcétera, etcétera. No hay otro lugar mejor para comenzar que el lugar donde tú te encuentras. Tal vez le estoy hablando a alguien que su familia no conoce de Dios. Tal vez eres el único que cree en Dios y que asistía a la iglesia. Puedes comenzar en tu hogar. Tal vez estás en tu trabajo, donde nadie más cree en Dios o donde hay solo algunos que no creen en Dios. Puedes comenzar allí. Amigo, tenemos un lugar donde comenzar y el mejor lugar para comenzar es el lugar donde ahora nos encontramos. Quiero leerte un versículo bíblico. Juan 1, versículos 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Jesús llamó en primer lugar a Andrés, y ahora Andrés tenía que llamar a alguien, tenía que contarle a alguien del encuentro que tuvo con Jesús. ¿A quién crees que le contó en primer lugar? A su hermano Pedro. Empezó por su propia familia. ¿Te das cuenta, amigo? Debemos de empezar en el lugar donde nos encontramos. Vamos con un segundo consejo práctico para mirar como Jesús miraba. Y este tiene que ver con aprovechar todas las oportunidades. Aprovechar cada oportunidad que tenemos para testificar. No importa dónde estemos, con quién estemos, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y tenemos como ejemplo el ladrón en la cruz. ¿Te acuerdas esta historia de Jesús con el ladrón en la cruz? Y también tenemos la historia de Felipe con el etíope. Mira, vamos a leer un versículo bíblico. Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43 dicen lo siguiente. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde se encontraba Jesús? Colgado en una cruz. ¿Quiénes estaban con él colgados en la cruz? Dos ladrones. Uno de ellos abrió su corazón y Jesús aprovechó esa oportunidad. Miren, aún estando sufriendo Jesús en la cruz, aún estado crucificado, Jesús aprovechó la oportunidad para hablarle a alguien más de su glorioso reino. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, mis queridos amigos. No sabemos si tal vez a esa persona que le vamos a hablar sean sus últimos minutos de vida. No sabemos si a la persona que queremos hablarle será la última vez que escuche a alguien hablar de Dios. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Donde estemos, con quién nos encontremos, cómo estemos, tenemos que aprovechar la oportunidad para hablar del amor de Dios. Vamos con el siguiente ejemplo, Felipe y el etíope. Vamos a leer un versículo bíblico. Hechos capítulo 8, versículos 26 y 29 dicen lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Versículos 35 y 38.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mandó parar el carro el etíope y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El encuentro de Felipe con este eunuco o etíope es increíble. Felipe acudió al llamado de un ángel. Miren, aquí hay una lección poderosa, mis amigos. Tal vez un ángel no va a descender y nos va a hablar literalmente, pero tal vez nuestra mente está dispuesta a escuchar la voz del Espíritu Santo, que la podemos escuchar claramente cuando vemos a cualquier persona que está necesitada del amor de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar esa voz, obedecer esa voz y aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando para testificar de su amor. Una vez más quiero recordarte lo siguiente, mi amigo. No importa dónde estemos, no importa con quién estemos, no importa lo que estemos haciendo. Siempre hay alguien que necesita escuchar del amor de Dios y siempre hay alguien que estará dispuesto a escuchar palabras de vida. Estamos llegando a la parte final de este bonito repaso de la lección. Y como siempre, quiero hacerte dos preguntas de reflexión. La primera pregunta: ¿a qué personas, debido a la influencia de tu cultura, tiendes a ver despectivamente? Tal vez a un drogadicto, a un alcohólico, tal vez a alguien que no tiene tus mismos valores ni principios. Segunda pregunta: ¿qué estás haciendo por las personas que no conocen al Señor? O de manera especial, ¿qué estás haciendo por aquellas personas que tu sociedad maltrata? ¿Les estás hablando de Dios? ¿Los estás mirando como Jesús los vería? Estas son dos preguntas para reflexionar, mi querido amigo. Finalmente, ¿qué podemos hacer para poner en práctica esta lección? Por lo menos podemos hacer dos cosas. Número uno, busca a un familiar que no conoce de Jesús e invítalo a estudiar la Biblia. Hay que comenzar en el lugar donde estamos, así que tal vez no todos tus familiares son cristianos, así que busca un familiar tuyo con quien tengas más confianza, empieza por allí y comienza a estudiar la Biblia con él. Y número dos, utiliza tus redes sociales para compartir el evangelio con algún conocido. No necesitas, mi querido amigo, irte lejos. Necesitas comenzar donde estás y aprovechar todas las oportunidades que Dios está colocando en tu vida. Aprovecha la oportunidad que tenemos de la cuarentena, en la que estamos utilizando más las redes sociales para encontrar a alguien, algún conocido, y compartirle de las buenas nuevas. Te aseguro que Dios va a bendecir tu vida. Mis queridos hermanos y amigos, hemos llegado a la parte final de la lección. Muchas gracias por habernos escuchado hasta esta parte. Gracias por estar siguiéndonos semana a semana con los videos del repaso. Y antes de poder finalizar con este video, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue cada semana la notificación con un nuevo video del repaso de la lección. Y también puedes seguirnos en todas las redes sociales que tenemos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.